Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué se cuentan? Algunos recordarán que el año pasado hice un video resumiendo mi 2022. Este es prácticamente lo mismo, pero del 2023. Fue un año bastante interesante y la verdad tenía ganas de compilar los mejores momentos de ese rato. También quería agradecerles por ya casi llegar a los 3000 suscriptores. Es mucho más de lo que pensé que alcanzaría este año, así que muchas gracias por el apoyo. Y con eso dicho, démosle inicio a mi resumen del 2023. El año empezó bastante bien, con varios proyectos ambiciosos en mente y muchas ganas de empezar a trabajar en estos. Una de las primeras animaciones del año fue la que hice para la cuenta de Daily Mr. Piola Art. Lamentablemente ahora está medio abandonada. Quizás en un futuro pinte revivirla, pero quién sabe. Compré un sketchbook y hice un par de dibujos de dos criaturas del Creatures of Sonaria, ya que tenía que practicar y memorizar sus características para un PMB que iba a ser para un concurso. Estas son dos de mis páginas favoritas del sketchbook a día de hoy. Un contratiempo para esto fue que la tableta de dibujo que usaba se rompió, así que tuve que gastar mis ahorros en una nueva. Por suerte, esta era de mucha mejor calidad, y a día de hoy sigue funcionando perfectamente. Además, el color es más lindo, me encanta. Luego de unas cuantas semanas de trabajo casi constante, pude terminar el PMB para el concurso. Lamentablemente solo conseguí una mención honorable, pero igual sigue siendo uno de mis videos favoritos hasta ahora. Durante la primera semana de febrero se organizó la primer Notopos-Con, es como le decimos a la juntada de nuestro grupo de amigos. La verdad la pasamos de 10 y resulta que socializar con gente real es más divertido de lo que recordaba. Durante este mes presencié dos ocasiones únicas. La primera fue aquel cometa que pasa por la Tierra cada 7000 años o algo así, y la otra fue ver a Dan pasarse los rooms en el Puertas, una hazaña remarcable sin dudas. En el lado creativo de las cosas, me hice una nueva referencia para mi OC, ya que la anterior era de como hace 2 años y me daban ganas de vomitar cada vez que la veía. También hice otra animación de Wings of Fire que quedó bastante bien, la verdad. Y en cuanto a jueguitos, gané un giveaway de Sigmatox en el server de Creatures of Sonaria, así que me ahorré los 100.000 mush de tener que comprar uno. También me bajé la app de Void Pets, pero me aburrí, así que la borré. Empezaron los Squidcraft Games 2 e hice varios dibujos de la perspectiva que miré. El verano estaba insoportable, ya debería haber sido otoño en teoría, pero el calor no se iba más y yo la resufría. Inspirada por la hazaña de Dan, casi me paso los rooms. Lamentablemente morí a pocas habitaciones del final, lo que me sacó la motivación y terminé abandonando el desafío. Participé en una collab para el aniversario de OK Orchestra y me tocó hacer un dibujo de Bang. Al principio no estaba segura que me fuese a quedar muy bien, pero al final terminó siendo lo que considero uno de mis mejores dibujos. También hice un Wild Claw de Fly Racing en 3D y la cuenta oficial de Twitter le dio retweet. Empecé a jugar Dragon Cave, que es un jueguito de recolectar dragones y cosas así, y terminé de escribir el segundo arco de mi cómic de Among Us, que, por si no estaban enterados, empezaré a subir esta segunda mitad de enero. Así que si les interesa, esténse atentos a mi Instagram. A principio del mes, yo junto con Retro Soundwave comenzamos a trabajar en un AU de cubitos como Warrior Cats. De momento no llegó a más que un par de ideas y dibujos sueltos, pero quizás en un futuro nos pinte retomarlo, quién sabe. También fue mi 4º aniversario de Twitter e hice stream por primera vez redibujando mi versión del álbum Spirit Phone pero con Farfa. Me hice un skin de Spring en Roblox y un morph en Griffin's Destiny y también hice un test de qué poroto del cómic serías. Tengo que actualizar algunas de las respuestas, pero si quieren lo pueden encontrar en la descripción. Este mes en particular fue bastante random, desde mi punto de vista. Recordarán del video del año pasado de los sucesos con el Amilcar. Resulta que el meme era más duradero de lo que pensé, ya que hasta este día la gente sigue haciendo bromas con eso, y en el video de Nextbots de Farfa agregó uno con la imagen de este. No pensé que este fuese a ser mi legado en el fandom, pero no me quejo. También hice un meme que se me ocurrió justo antes de dormir y que no podía dejar olvidado. Es medio random, pero me da risa.
En Griffin's Destiny me hice una skin de Farfa y otra de Momo de Skate. E hice un dibujo de un paisaje bastante impresionante. A día de hoy no recuerdo cómo tuve tanta paciencia. También reescribí el primer arco del cómic, ya que la versión antigua estaba medio desactualizada. Y este año marcó el tercero consecutivo en el que no pude conseguir pastelitos de batata para el 25 de mayo. El año que viene los tengo que conseguir sí o sí. Una de las primeras cosas que hice en junio fue hacerme un PNG Tuber, que después usé para intentar hacerme un survival el día en que salió la 1.20 de Minecraft. Lamentablemente el stream me iba muy lagueado, así que lo tuve que cancelar. Y hablando de cancelaciones, empecé a planear una MB para otro concurso de Creatures of Sonaria, pero me dio pereza y al final nunca lo hice. También descubrí el juego de Clangen y lo descargué. Luego de jugar una partida me resultó bastante interesante, así que terminé dibujando a los gatos y haciendo un video sobre el tema. Ya está subido, así que si les interesa pueden ir a verlo. Terminé las referencias de personaje que me faltaban para Artfight y me vi las 2 películas de Spider-Verse. No hace falta decir que me llenaron de inspiración artística y para fin de mes terminé haciéndome una Spider-Zona y organizando una collab del Farfaverso, en la cual participaron más de 50 artistas. El mío fue el intercambio anual de Christmas in June del grupo de HR Latam. El regalo que hice fue un redraw de la portada de The Click. En julio empezó el evento más esperado por todos los artistas del mundo, Artfight. Personalmente estaba preparadísima e incluso hice directo durante el primer día. No hubo nadie viéndolo, pero igual fue divertido. Durante la duración del mes hice un total de 69 dibujos, jaja nice, y como 2 ataques en masa. Uno de la arena de Winds of Fire que incluía 58 personajes y otro con cositos random que hice casi al final porque estaba aburrido. Durante tan solo la primera semana ya había superado mi puntuación del año pasado y no podía estar más satisfecha con cómo me fue esta temporada. A fin de mes publiqué la collab del Farfaverso y fue un completo éxito. No solo la vio Farfa, sino que también la cuenta de YouTube Latam y Shadowne. Sí, yo también quedé re lol. Siendo sincera, no pasó mucho en agosto. Fue un mes bastante básico, pero igual hay un par de cosas que quiero nombrar. Fui al obelisco para el 24 horas de sprint, aunque nos tuvimos que ir literalmente 10 minutos antes de que prendiera directo, pero por lo menos vimos 2 cosplayers re piolas y la pasamos bien. También había hecho unos peluches que planeaba vender en la juntada, pero al final no se dio. Luego del mini hiatus que trajo Artfight, pude retomar las actualizaciones regulares del cómic de Among Us. Otra cosa que dibujé este mes incluyeron dragones de Fly Racing y unas cuantas comisiones de iconos. También hice una playlist de mi Spider-Zona porque al parecer 2 meses no son suficientes para matar una hiperfijación. Septiembre tampoco fue tan interesante. Entré a una collab de Spider-Zonas que calculo que se debería publicar dentro de poco. Subí el primer video de Cult of the Lamb y me compré el combo de McDonald's Sprint, que solo quería por los stickers, la verdad. También me aceptaron para participar en un map de Creatures of Sonaria, y calculo que tendré mi parte terminada para principios del año que viene. De momento tomen ese VIP. También salió el Recode y me conseguí el Smart Plush justo a tiempo. The same skinny jeans since I was 15. It's probably nothing. Nikoma, el creador de la peli del Farfaverso, me aceptó en su equipo como artista conceptual para la película. Subí un speed paint y hice unas badges para un push de Wind en Fly Racing. Más adelante estas resultaron siendo bastante populares entre los jugadores y me alegra haber voluntariado para crearlas. Pasé horas creciendo Glopis en Creatures of Sonaria para el evento de las llaves y terminé quedándome despierta hasta las 7 de la mañana. Al final valió la pena porque logré conseguir la llave exclusiva. Igual el karma no tardó en hacer de las suyas. Y justo cuando empezó el evento de Halloween se nos arruinó el wifi, reduciendo mi capacidad de farmear los bichos nuevos. También gané una rifa en Dragon Cave, consiguiendo un dragón de bronce de primera generación. Y me hice un survival con Santi, que por ahora seguimos jugando y
progresando lentamente. En noviembre, yo junto con unos amigos del server de Chima nos organizamos para empezar una campaña de D&D, ya que hace bastante estábamos interesados en el juego, pero no conseguíamos una oportunidad para jugarlo. Hasta ahora sigue en curso, y quizás algún día haga un video o dos contando los sucesos de la historia. ¿Les interesaría? Hice otra animación de Kibble y Winter, ya que parecen gustarle bastante a la gente, y subí la parte 2 de Range Clan. Hubo un glitch en Roblox que hizo que el Headless esté gratis por unos 15 minutos, por lo que logré sacar este screenshot cursed de mi avatar. Al final lo arreglaron al día siguiente, pero queda como un recuerdo gracioso. También me cambiaron los vidrios de los anteojos, por lo que estuve casi una semana sin ver una pinga. Después de 3 años de trabajo, por fin terminé el primer arco del cómic. Llegar al final luego de tanto tiempo fue más que satisfactorio, y solo puedo describir el proceso como tardado pero gratificante. Un agradecimiento enorme a todos los que estuvieron ahí desde el principio y a los lectores nuevos. El suceso más importante del mes, y discutiblemente del año, fue que en diciembre me tomaron el examen de CAE, o sea, el de inglés avanzado de Cambridge. Venía practicando para este desde hace meses, y el día había llegado finalmente. Dormí terriblemente mal las noches antes de las pruebas, pero por suerte me fue bien tanto en el speaking como en las partes de listening, writing y use of English. Aún tengo que esperar hasta finales de enero para los resultados, pero por lo menos estoy segura de que lo aprobé. A lo largo del mes fui subiendo posts especiales cada 5 días sobre el cómic. El primero anunciando el lanzamiento de la versión escrita, el segundo con datos curiosos, el tercero con el rework de los primeros 2 capítulos y el blog de Tumblr, y finalmente el anuncio del segundo arco en el 4º post. Como ya mencioné antes, este se empezará a subir en enero del año entrante, así que no duden en echarle un vistazo. También les dejo el link del blog de Tumblr en la descripción. El Fly Racing comenzó Night of the Nocturne, el evento más importante del año y con el cual logré completar muchísimos proyectos en un periodo corto de tiempo, y guardé bastantes ítems valiosos para revender el próximo año. Las navidades fueron medio una decepción, ya que mi único regalo fue una microfibra. Aún así, pude disfrutar de lindos regalos de amigos de internet que la verdad me alegraron el fin de año. Menciones especiales en mi Puboy y Miruna por sus regalos. Dibujos destacados. Saludos especiales. Y una sección especial para las metas que cumplí este año, algunas que planeaba y otras que fueron una agradable sorpresa. Superar la cantidad de dibujos de ambos años anteriores casi por el doble, haber completado una cantidad satisfactoria de comisiones de dibujo, terminar 2 de mis proyectos más importantes, establecer metas personales y comenzar a planear mi futuro, y aprender a tomarme las cosas con calma y apreciar cada momento. Y bueno, eso es todo. Un año lleno de hazañas memorables y recuerdos que voy a apreciar por mucho tiempo. No puedo esperar a que empiece el 2024. Tiene pinta de que va a ser un año muy importante para mí, pero solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias a todos los que me acompañaron durante todo este tiempo, y los nuevos son más que bienvenidos a participar siguiéndome en mis redes o apoyando mi contenido. Y con eso dicho, muy felices fiestas y buena suerte para este año entrante. Nos vemos en el 2024. When kingdom come, don't look at me, I'm just too dumb.